No hay mayor amor que este, que uno entregue su vida por sus amigos. Juan 15:13. Cuando los seres humanos entendemos cuán amados nosotros somos delante del Padre Dios, la perspectiva mental de las personas cambia y su estilo de vida también cambia completamente. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno se siente amado, cuando uno sabe que es amado, uno está dispuesto también a dar lo mejor de uno. Siempre. Los seres humanos procedemos generalmente como si no existiera un Dios o un ser superior que nos ama y está interesado por ellos. De hecho, el concepto de niño, aún siendo parte de la iglesia, que yo tenía de Dios era una persona que yo le temía. Yo le temía porque si yo hacía algo mal, el Dios que a mí me enseñaron, si yo violentaba algo, me castigaba. Y como yo sí intentaba hacer las cosas bien, pero no me salía, así que yo tenía un verdugo, en mi mentalidad yo tenía un verdugo en el cielo. Cuando usted teme, cuando usted tiene un concepto de que Dios está buscando sus debilidades y sus faltas para castigarle, como cuando yo tomé una bicicleta rentada en un día de descanso, en un Shabbat, rento una bicicleta y me voy con los amigos y me caigo, me raspo por todos los lados y entonces al llegar a la casa lo que yo descubro es que fue Dios que me castigó, que fue Dios que me tumbó de la bicicleta, según el concepto que me impartieron con las mejores intenciones en el proceso de la educación. Pero mucha gente vive como si Dios no existiera o como si fuera un verdugo así, esperando que alguien se equivoque para darle un latigazo o para tumbarlo de la bicicleta, como en mi caso. Y por eso es que hoy todavía estamos con este dilema ante la situación de crisis mundial que vive el mundo y de pandemia, con personas todavía pensando que lo que se vive es una especie de castigo de Dios. Y todo eso refleja el gran desconocimiento que los seres humanos tienen acerca del Dios verdadero. Pues el Dios creador de cielo y tierra y de nosotros mismos, lo único que sabe hacer es amar, porque Él es amor. No es que Dios tiene amor, no es que Dios ama a los que se portan bien, no es que Dios trata con amor a los que lo aman a Él. No está diciendo que Dios tiene amor. La palabra establece, primera de Juan 4:8, que Dios es su esencia, su formación, su carácter, su existencia, su razón de ser, su relación con nosotros es una relación de amor. Dios no sabe hacer otra cosa que no sea amar. Y como muestra de su amor, envió a su Hijo Jesucristo y lo hizo para que muriera y pagara un precio que debíamos pagar nosotros como parte del pecado de Adán. Un precio alto, imposible de pagar por nosotros mismos. Un precio que implicaba muerte eterna, porque la paga del pecado es muerte. Logrando con este sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, realizar una obra imposible de realizar por nosotros mismos. ¿Cuál es la obra que es imposible de realizar por nosotros mismos? La obra de la redención y de la salvación de la humanidad. Ningún ser humano puede salvarse por sí mismo. Usted intente portarse bien, guardar todos los preceptos, querer ajustar su vida, su naturaleza es pecaminosa. Hasta la Biblia dice que cuando usted no ejecuta un pecado, pero lo pensó mal de alguien en su mente, Jesús dijo, ya mató. Miró a una mujer. ¿Quién no ha mirado a una mujer? Y dijo, qué bien se ve, qué hermosa se ve. No has convivido con nadie,
Pero Jesús dijo, quien desee en su mente a una mujer, ya cometió adulterio. Para hacernos entender que nosotros mismos, en nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa nos imposibilita llegar al estándar que el Padre Dios exige. Por eso Jesucristo vino, se entregó por nosotros y ganó esa gran victoria en la cruz del Calvario. Amén. Nuestro estándar es a través del sacrificio de la persona de Jesucristo. En Cristo somos justificados. Amén. En Cristo somos justos. En Cristo somos perdonados. En Cristo somos salvados. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Amén. Cuando las personas comprenden que son amadas y aceptadas por Dios, no por lo que hacen, no por lo que son, no por su religión, no por sus prácticas, no por sus buenas conductas, sino que son amadas y aceptadas por Dios, por lo que Jesús hizo por ellos, por lo que Jesús hizo por ellos delante de su Padre y por lo que hizo en esta tierra a través de su sacrificio en el Calvario, entonces todo cambia. Todo cambia. Su mente cambia. Los pensamientos que esta mente procesa cambian. Su corazón cambia y los sentimientos que allí se producen. Sus acciones cambian, pues nuestras acciones están regidas por nuestros pensamientos. Nuestra perspectiva de vida cambia completamente. Nuestro trato hacia los demás cambia y nuestro trato hacia nosotros mismos cambia. La manera de enfrentar las adversidades de la vida cambia. Porque cuando sabemos que somos amados y aceptados por Dios, entonces absolutamente todo cambia. No es lo mismo cuando yo falto acercarme sabiendo que me estoy comunicando con un Dios que me ama. No me acerco con temor, me acerco para decirle, gracias Padre, porque aunque hay faltas en mí, tu gracia me ha alcanzado. Gracias porque tú me perdonas. No comienzo con una correa a castigarme, por eso tengo respeto por mí mismo. No comienzo a maltratar mi cuerpo, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. El Señor no me está pidiendo ningún sacrificio, sino que me acerque a Él y lo haga de manera confiada, sabiendo que siempre en Él encontraré gracia y oportuno socorro, sin importar mi condición. Amén. Cuando usted se siente, ha entendido que el Dios soberano, creador del cielo y de la tierra, es amor, entonces su vida cambia. Y algunos dicen, no, es que cuando le predican ese evangelio que la muerte de Jesucristo le da salvación, la gente va a vivir una vida light. Cuando usted ama, cuando usted sabe que lo aman, usted trata de dar lo mejor para esa persona. Hay muchas cosas que en mi naturaleza pecaminosa están, pero que yo aborrezco, porque yo sé que en el cielo tengo uno que me ama y cree en mí. Y yo me he propuesto en mi corazón no traicionar al que creyendo en mí, sabiendo quién soy, se entregó y murió para darme salvación. Amén. No se trata de mí, no se trata de mi conducta. Es un gran honor saber que el Dios soberano te ama. ¿Cómo no vivir en respuesta a ese amor? Y de hecho, cuando hemos entendido que el Dios soberano nos ama, el Espíritu de ese Dios soberano habita en nosotros para conducirnos a una respuesta de amor permanente hacia Él, aunque nos equivoquemos. Una respuesta de amor permanente hacia Él. Todo cambia cuando sabemos que somos muy amados por Dios. Y que esa amistad que tenemos con Dios Padre, la ganó Cristo en la cruz del Calvario
cuando se entregó mostrándonos Cristo, que es nuestro mejor amigo. Amén. Amigo, Señor, Salvador, soberano. Todo cambia cuando sabemos que somos muy amados por Dios. Amén. Entender esta verdad y aceptarla, y aceptar en nuestros corazones que somos muy amados por Dios, cambia toda nuestra perspectiva de vida. Pues cuando uno se siente realmente amado o amada, da lo mejor de sí mismo y vive libre de todo temor. La Biblia declara que el amor echa ¿qué? Fuera el temor. Todo tipo de temor es echado fuera. Temor a la enfermedad, ustedes pueden decir conmigo, fuera. Fuera. Temor a la enfermedad, fuera. Temor a la muerte, fuera. Temor a ser criticado, fuera. Temor al desempleo, fuera. Temor a la quiebra financiera, fuera. Temor al abandono del compañero o compañera, fuera. Temor al fin del mundo, fuera. Temor a la condenación, fuera. Temor al infierno, fuera. Temor a todo tipo de insectos, fuera. A todo temor, fuera. Porque donde está Dios no hay temor. Amén. Hay paz, amén. Hay tranquilidad, hay seguridad y hay gozo, porque Él es príncipe de paz. Amén. Fuera todo lo que causa temor e inseguridad. Dios es plena seguridad, Dios es plena paz, Dios es pleno gozo y Él nos ama. Amén. Donde no está Dios, donde no está, lo único que existe es inseguridad, ansiedad, temor. En este mundo, para vivir sintiéndose realizado, protegido, amado, y para tener paz, hasta por negocio se necesita Jesús. Hasta por salud mental se necesita Jesús. Hasta por salud física se necesita Jesús como Señor y soberano de nuestras vidas. Fuera de Jesús todo es un caos. A la mujer me deja, la mato y me mato. Fuera de Jesús. Fuera de Jesús, perdí el empleo. Me ahorco porque tengo mucha deuda y compromiso. Fuera de Jesús tengo problemas. Me emborracho por olvidarme de la vida y me hago alcohólico o drogadicto. Hasta por bien nuestro se requiere a Jesús. Amén. Para poder sobrevivir en el caos que representa este mundo después del pecado. La estrategia favorita de Satanás en este mundo es el temor, pues el temor produce mucha confusión mental, parálisis, desesperación y es portador el temor de la muerte también. La Biblia cuenta que un día Satanás se presentó en un concilio donde estaban los príncipes, gobernadores de su creador, de su creación. Y en ese concilio allí se apareció Satanás como en representación de este mundo. Pues por medio del pecado, el liderazgo que tenía Adán, el príncipe del mundo, era Adán. Al que le entregaron la administración del mundo fue Adán. Al aceptar la mentira de Satanás, le roban, el enemigo lo engaña y le quita el principado de este mundo. Por eso en la Biblia aparecen algunos textos que hasta Jesús se refirió a Satanás como príncipe del mundo. Ese principado lo obtuvo Satanás mediante engaño de manos de Adán. Y le fue quitado ese principado que tenía Satanás como príncipe de este mundo, le fue quitado en la cruz del Calvario por el segundo Adán, Jesucristo. Así que ese principado que Satanás obtuvo y el cual ostentó durante mucho tiempo, que era tan atrevido que se aparecía en los concilios que Dios celebraba para representar el mundo. Eso le fue quitado, por eso nosotros tenemos buenas nuevas de la expresión más profunda del amor y esas buenas nuevas que todo el mundo debe conocer. Y es que este mundo tiene un príncipe, Salvador y Señor, y su nombre es Jesucristo. Amén. No importa el caos que estemos viendo,
No importa la situación que estemos viviendo, por encima de esa situación y por encima de ese caos que es obra del diablo, hay un príncipe soberano, vencedor y victorioso, y su nombre es Jesucristo. Amén. Tiene la autoridad y el poder por encima del caos y del mismo diablo. Él es el soberano Dios, nuestro amigo, quien nos ama. Así que en el libro de Job está contando lo de la visita de Satanás en representación del mundo en el concilio. Cuenta el papel y la obra de Satanás de acusar a los seres humanos. Él se presenta allí, pero no para hablar bien, sino para hacer su trabajo de acusación. Esa es la obra de Satanás. Por eso ninguno de nosotros está llamado a acusar ni a señalar a otro por lo que cree, por lo que piensa. Cada uno porque él practica o se relaciona con Dios de una manera diferente, porque él asiste a tal congregación. Nosotros no estamos para eso. La obra de acusar y señalar falta es del diablo, no de nosotros, porque nosotros también estamos en falta. Y por la gracia de Dios hemos sido salvados, redimidos y perdonados. Si Dios ha hecho eso conmigo, también lo está haciendo en la vida de otra persona y también lo hizo en la vida de otras personas. Porque el sacrificio de Jesús no fue por asunto religioso. El sacrificio de Jesús es para todo aquel que cree en Él. Para todo aquel que cree en Él. Así que en ese encuentro donde el enemigo se presenta como príncipe del mundo, nuestro amado Dios le dice al enemigo, ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió, según el versículo 7 del capítulo 1 de Job, vengo de... Le parafraseo lo que le voy a mencionar yo utilizo una traducción español-hebrea que compré de Tel Aviv, de la Universidad de Tel Aviv, en Jerusalén. Le voy a parafrasear porque yo me gozo cuando leo de lo más pegado del texto, que es el hebreo. Oigan como dice en la versión. La respuesta del versículo 7 dice, Dios le pregunta al enemigo, ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió, de ir y venir por la tierra y andar por ella de un lado a otro. De ir y venir por la tierra y andar por ella de un lado a otro. Versículo 7. Esa es la obra de Satanás, el andar de un lado a otro para atormentar a las personas y en medio de sus tormentos que él produce, entonces acusarlos. Eso es como quien te da cocotazo, quien te pellizca y te puya, y cuando tú lloras te acusa de llorón. Esa es la obra del diablo. Atormentarte, molestarte, acusar, para después la reacción que tú estás tomando por lo que estás viviendo te acusa también por tus reacciones. Dios continúa preguntándole, tú que acusas a los habitantes de la tierra, porque es tu obra, ¿no has considerado el proceder de mi siervo Job? Porque tú hablas mal de todo el mundo allí en la tierra. Pues no hay otro como él, a quien yo considero Dios, hombre íntegro, recto, piadoso, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces Satanás le contestó, ¿acaso sirve Job a Dios de balde? Tú no has puesto, dice el texto sagrado, una valla en su alrededor. Tú no has puesto una valla en torno a su casa. Son tres expresiones. Tú no has puesto en torno a todo lo que posee una valla de protección y has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones se han incrementado en gran manera en la tierra. Hoy, ¿quién no va a ser bueno así? Permíteme extender mi mano y tocarlo, versículo 11, y tocar cuánto tiene y tú verás que te va a maldecir en tu propio rostro. Todos los seres humanos que han creído y han aceptado a Jesús como Señor y Salvador de su vida, escuchen estas buenas nuevas. Gozan de un cerco de protección a su alrededor que el enemigo no puede traspasar. Esos linderos de protección que Dios ha puesto sobre ti, el enemigo no puede traspasar, pues hay linderos de parte de Dios que señala hasta dónde puede llegar el enemigo.
aunque Satanás es molestoso, Satanás no tiene tanto poder como la gente lo presenta. Lo que es molestoso. Y hace mucho ruido. Y hace mucha bulla. Y tiene muchas bocinas en este mundo. Porque la gente vive quejándose de las obras de Satanás y pocos estamos hablando de la obra majestuosa y poderosa de Dios y de amor hacia nosotros. Satanás, aunque es molestoso, poderoso solo es Dios. Poderoso solo es Dios para guardar a los suyos y librarlos de todo mal. Y si en estos momentos el enemigo ha pasado alguno de los linderos de tu vida o de tu familia y está ejecutando alguna obra que te está trayendo turbación y dolor, recuerda que aún Dios conserva el absoluto control sobre tu vida y tu existencia en este mundo. No importa lo que Satanás esté haciendo, la última palabra y el control absoluto está en las manos de Dios, del Dios que te ama, del Dios que te ama. Mira lo que le dijo al enemigo. Versículo 12. Todo lo que Job tiene, le dijo el Señor, está a tu disposición, pero no pongas tu mano en él mismo. Lo que tiene, lo pongo a tu disposición. Vamos a ver, pero sobre él no pongas la mano. Es bueno que nosotros estemos claros, porque lo que pareciera es como entonces Dios y el enemigo como que se reparten los asuntos, como le da permiso para que te moleste, pero ¿para qué lo hace para que te moleste? Hay una guerra más grande que nosotros, espiritual, que se está llevando a cabo. Pero es bueno que estemos claros en lo siguiente. Dios no tenía que probarse nada a sí mismo con relación a Job. Dios no lo permitió para él probarse como Dios algo con relación a Job. Pues el mismo Dios había declarado de Job que Job era un hombre justo. Dios lo había declarado. Dios sabe todas las cosas. Cuando nosotros hemos aceptado a Jesús en nuestras vidas como Señor y Salvador, también somos declarados justos. Escuche, somos declarados justos. Por lo tanto, si estamos siendo atacados o hemos sido tocados por alguna situación, alguna enfermedad, algún problema, algo que nos agobia, eso es obra del diablo, pero no significa de ninguna manera que eso es para Dios probarse algo con respecto a nosotros o que nosotros hemos dejado de ser vistos delante de Dios como justos. No, de ninguna manera. Dios nos sigue viendo a través de Jesucristo. A todo aquel que ha aceptado a Cristo, independientemente que el enemigo haya atravesado sus vallas de protección, Dios nos sigue viendo justos. Amén. Aunque en la madrugada estés clamando, aunque estés reclamando, aunque te estés peleando aparentemente con Dios, Dios te sigue viendo justo y justa, porque Dios Padre te sigue viendo a través de su Hijo Jesucristo, quien te hizo justo a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. En cambio, si Dios ha permitido, no es el que genera el mal, si Dios ha permitido que esté siendo tocado, que esté siendo probado, que estés en un proceso de aflicción, si Dios lo ha permitido es porque Él tiene la plena confianza que al igual que Job, tú saldrás más que vencedor. Amén. Dios tiene plena confianza y fe en aquellos que han creído en Cristo Jesús. Nosotros no solo somos justos delante de Dios, sino que nuestra vida le pertenece a Él. No importa lo difícil que estás viviendo, no importa las vallas que el enemigo haya quebrado y cómo te esté lastimando, no importa, tu vida sigue en las manos de Dios,
Y Dios sigue teniendo como dueño y soberano a quien tú has aceptado voluntariamente en tu vida. Él sigue teniendo el control de tu vida. Le dijo a Job, sí, quítale lo que tú entiendas, te doy el permiso, pero a él no. El relato bíblico señala que Satanás salió de la presencia de Dios motivado y contento, directo a ejecutar su obra, y le dieron un chancecito. Cada vez que le dan un chancecito en nuestra vida, llega como para destruirnos y comernos. Y decimos, ¿y qué es lo que ha venido? ¿Y qué es lo que está pasando? Fue sobre las propiedades de Job y su familia. Versículos 14 y 15 del capítulo 1, número 1. En un solo día pasó todo. Los bueyes y asnas que tenía de miles fueron robados por unos enemigos, unos pobladores que le llamaban sabeos. Y los ciudadanos o los cuidadores fueron asesinados. Dejaban a uno para que fuera a llevar la mala noticia. En todos los casos quedaba uno vivo para llevar la mala noticia, para aflicción de Job. Fue y se presentó y le dijo, ya no tiene asnas, no tiene bueyes. Segundo, no había terminado ese de dar la mala noticia, versículo 16, un fuego como caído del cielo descendió sobre las ovejas y los pastores, siendo todos consumidos. Satanás trabaja en dañar a los seres humanos, pero como es un engañador y cobarde, quiere poner los créditos de su obra de maldad sobre Dios. ¿Qué fue lo que acabamos de leer? Que el fuego vino como de dónde. ¿Y quién habita en los cielos? Dios. Pero fue Dios que mandó el fuego. Ya nosotros vimos que Él fue que pidió autorización para probar, tentar y dañar a Job. No, Dios no estaba haciendo nada de eso. Volvamos al texto una vez más. Job 1:16. El mensajero que escapó declaró, un fuego de Dios ha caído del cielo, el cual ha consumido a las ovejas y mozos, dice el texto. ¿De parte de quién vino el fuego? ¿Que destruyó a las ovejas y los mozos? No es de Dios, de Satanás. Pues Satanás era quien estaba ejecutando esa obra de mal contra las propiedades y la familia de Job. Satanás, no Dios. Satanás, no Dios. Dios no te está dañando. Dios no te está destruyendo. Dios no. Satanás, Dios te está guardando, Dios te está fortaleciendo, Dios te está sustentando y Dios está supervisando que tu vida se mantenga en Él. Porque lo más importante que los bienes materiales y que todo lo que podamos adquirir es la vida. Es la vida. Mientras haya vida, todo se recupera. Dios no es un Dios de destrucción, ni Dios de maldad. Dios es Dios de restauración y Dios de bondad. Dios no destruye la obra de sus manos. Tercero, está ese terminando de dar la noticia con relación a las ovejas. Los caldeos vinieron, llega un tercero a decir, vinieron los caldeos en 3 grupos, tomaron los camellos y se los llevaron y mataron a los siervos a cuchillo. Versículo 17. El relato nos presenta, el relato no presenta la reacción de Job ante las noticias que de forma consecutiva iba recibiendo. Pero era porque no le daban ni siquiera tiempo para asimilar o intentar procesar lo que estaba pasando. El relato presenta que cada vez que uno estaba terminando de dar la noticia, llegaba el otro para dar la mala noticia. Hoy nosotros, sí entendemos y sabemos el panorama completo de Job y que todo se lo propuso Satanás con la intención de destruir su fe y su confianza en Dios. Pero Job no lo sabía. Job no lo sabía. Job entendía que lo que le había venido era de parte de Dios. Job no lo sabía. Hoy nosotros lo sabemos. Pero hay algo bueno que sabemos, que por encima, a la luz de la historia de la vida de Job y de su proceso, que por encima de lo que Satanás está ejecutando contra Job,
estaba ejecutando contra Job y puede estar ejecutando contra nosotros, había un límite y un tiempo establecido por Dios que garantizaba la vida física de Job. De la misma manera es hoy. Si tú has recibido a Jesús en tu vida como Señor y Salvador, entonces tu vida está segura y garantizada. No solo temporal, sino también vida eterna. La vida eterna que recibe todo aquel que ha recibido a Jesús como regalo, recibe la vida eterna en su corazón. Por eso dice la palabra, y nadie, los que hemos creído en Cristo, nadie, dijo Jesús, lo arrebatará de mi mano. Porque si aún la muerte como enemigo físicamente te arranca, hay vida eterna en aquellos que creen en Cristo Jesús y le han aceptado como Señor y Salvador. Amén. Puede ser que como Job sienta que has perdido todos tus bienes. Incluso estás enfrentando la pérdida de algunos o de todos los miembros de tu familia. Para no caer en depresión ante tanto problema y situaciones difíciles y sucumbir en la locura, porque lo que estamos viviendo es para que cualquier persona cuerda termine loca. Es la obra del diablo, como resultado de la obra de Satanás que está haciendo, oprimiendo, dañando, afectando. Nosotros necesitamos, para no caer en la locura, ni en la depresión, ni en la medicación psiquiátrica, necesitamos mantener nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Amén. Es lo único que nos puede sostener y sacar más que victorioso de las situaciones propias que la vida nos presenta. Lo único capaz de sostenerte en medio del dolor, la aflicción y la prueba es saber que Dios te ama. Eres amado por Dios. Y tu Dios que te ama tiene el control, aún por encima de las mismas obras del diablo. No importa lo que el diablo esté ejecutando, tu Dios que te ama, que se reveló en la cruz del Calvario a través de Cristo, tu Dios está a tu favor. Amén. Pon tu confianza en Dios. Pon tu confianza en Dios. Cuando se presentó ante Job el último mensajero con la noticia que podría llevarlo a la locura total, a maldecir y a renegar de Dios y abandonar su fe y confianza, pues se trataba de sus hijos, no de uno, ni de dos, ni de tres, de sus 10 hijos. Versículos 18 y 19 del capítulo 1, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en la casa del hermano mayor cuando vino un torbellino del desierto. Vino el diablo con cuantos ángeles malignos del desierto que destrozó las 4 esquinas de la casa y ésta cayó sobre los jóvenes y los mató. Job conocía al Dios que servía y aunque quedó evidenciado su dolor por lo que presenta el texto, que rompió su ropa, era la señal que tenían en la antigüedad, se raspó la cabeza, se rasuró su cabeza en señal de duelo y se posternó, se tiró en tierra. Aun cuando sintió ese dolor profundo, agónico, que es el dolor del alma, lo que más duele es el dolor del alma, Job mantuvo su confianza en Dios y él declaró ante esa situación: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo retornaré allá. El Eterno ha dado y el Eterno ha quitado. Escuchen, aunque él estaba mal en su planteamiento, porque él estaba pensando que era Dios que le estaba quitando, el Eterno ha dado y Satanás ha quitado. Pero aun cuando él entendía, él, en su razonamiento, que su mal había venido de parte de Dios, siguió creyendo en Dios. Que es diferente para nosotros que sabemos que el mal procede de Satanás, no de Dios. Él dijo: el Eterno dio. El Eterno quitó según su expresión, porque quien quitó fue Satanás, no Dios. Y dijo, aún en esa confusión de pensar que Dios era el causante de sus desgracias, tomó la decisión, dice el texto, de bendecir. Declaró: bendito sea el nombre del Eterno. 21 versículo.
En todo termina el capítulo 1 diciendo de Job, Job no pecó, ni atribuyó a Dios falta de juicio. ¿Cómo así? Job sabía que su Dios le amaba. Amén. Que aunque él no estaba entendiendo lo que le estaba pasando, Dios era un Dios de equilibrio y sabía que lo que estaba haciendo tenía un propósito superior a lo que él podía entender. Solo es posible una actitud así de alguien que en su mente y corazón se siente amado por Dios. Aunque no comprenda y se sienta profundamente confundido por lo que le ha sobrevenido, decide seguir manteniendo su fe y confianza en ese Dios que le ama. Y su declaración de vida es expresada por el mismo Job, profundizando y viendo sus desgracias posteriores. Era que estaba claro en algo. Capítulo 13, 15. Esto era su fundamento. Él dijo, aunque Dios me matare, aún así yo seguiría confiando en Él. Amén. Pon tu confianza en Dios, porque Dios te ama. Amén. Dios tiene el control de todas las cosas. Que tu oración sea como la oración de Job. Yo sé que mi Dios me ama. Yo sé que soy amado por Dios. En esta circunstancia, en esta situación y en toda mi vida, también le amaré y confiaré en Él. Independientemente a lo que esté viviendo o esté pasando o esté viendo físicamente, seguiré confiando y esperando en Él. Amén. Si esa es tu oración, si ese es tu deseo, recibiendo a Jesús en tu corazón e invitándole para que sea tu Señor y Salvador, te bendigo con las palabras del Señor que declara que Dios te bendiga y te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, que Dios tenga de ti misericordia. Y a pesar de lo que estés viviendo, de los embates del enemigo, el Señor ponga en ti la fe y la confianza de saber que Él está en el control y que en el cielo tú tienes un Dios que te ama. Amén. Eres muy amado por Dios porque eres considerado amigo de Jesucristo. Bendigamos, alabemos, exaltemos la obra de Jesús y recibámosla con gozo porque en Él somos muy amados. Amén. Amén.